Hola, ¿qué tal, amados hermanos? El Señor les bendiga, la paz del Señor para cada uno de nosotros. Hoy vamos a tener una meditación más en la bendita palabra del Señor acerca de este tema de los excesos, de las borracheras, de los excesos en la comida. Y comienzo con una pregunta. ¿Quién domina en nuestra vida? ¿Nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones o la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado eso? Vamos a ver lo que la Biblia tiene que enseñarnos, lo que Dios nos va a instruir en este día. Pero primeramente vamos a pedir la guía de su Santo Espíritu. Padre, a ti damos las gracias por la bendición de un día más y que nos permites estar juntos, Señor, a través de este video, a través de también compartir tu palabra, Dios, y expresar esta unidad que tenemos en ti, Señor. Gracias por la bendición de poder estar juntos en este tiempito, Señor, en que compartiremos lo que dice tu palabra acerca de que lo que tú quieres que vivamos en nuestras vidas, que podamos controlar nuestros deseos y hacer tu voluntad, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. La glotonería, la borrachera son excesos que la Biblia nos habla, nos enfatiza mucho en que no debemos comportarnos de esa manera. Nos da la perspectiva de que esto nos puede llevar a tomar malas decisiones, como Esaú, como los hijos de Eli que estaban en total desenfreno y tomaron decisiones equivocadas y se convirtieron en unas personas que se desviaron totalmente del propósito de Dios. La glotonería y la borrachera tal vez no sean temas tan cotidianos con los cuales se habla desde el púlpito o en conversaciones con amigos, no se habla de mucho de, ay, eres un glotón. No, muy poco se habla, la verdad. Pero la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de este tipo de comportamientos. Hemos visto varios devocionales acerca de este tema y hoy quiero terminar esta serie acerca de la gula concluyendo con varios principios bíblicos. Entonces tengan paciencia, vamos a mirar varias cosas en la palabra de Dios. Entonces es de aclarar y que comer y beber pues no es pecado, comer y beber no es pecado, pero cuando nosotros tenemos un excesivo desenfreno en complacer nuestro paladar, en complacer nuestros deseos, ahí es donde está el problema. Es la actitud de nuestro corazón la que determinará si hemos puesto como prioridad complacer o no a nuestro paladar. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros como sus hijos tengamos dominio propio, nos autogobernemos entendiendo la verdad de la palabra que Dios nos expresa y que podamos decidir obedecerla, que podamos controlarnos en nuestras tentaciones, que podamos frenar nuestras pasiones, nuestros deseos y decir no al pecado. Que esa es la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 13, la parte final del versículo 14, dice de la siguiente manera: no proveamos para los deseos de la carne, no proveamos para los deseos de la carne, no los alimentemos, no vivamos en ese total desenfreno. Eso el apóstol Pablo nos lo dice en esa carta y nos lo va a expresar a lo largo de varios pasajes del Nuevo Testamento que ustedes pueden examinar. En Gálatas capítulo 5 vamos a ir a este texto y mirar un par de cosas muy interesantes. Versículos 19 al 21, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, pues tenemos una lista de pecados que el apóstol Pablo dice enfáticamente que son las obras de la carne. Y si ustedes hacen una buena lectura encontrarán que está la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. El versículo 21 dice envidias, homicidios y borracheras. Y las borracheras habla de un exceso o de un desenfreno también por la bebida. De manera que la glotonería podría incluirse dentro de una de las obras de la carne. El apóstol Pablo no es concluyente con su lista y dice solo son estos pecados, sino dice y cosas semejantes a estas. De manera que la lista podría ser totalmente extensa y bien larga. Pero llega el versículo 22 y contrasta el apóstol Pablo diciendo, mira, todas esas son las obras de la carne, más, el versículo 22 de Gálatas capítulo 5 dice, más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y nota que puedo hacer mayor énfasis en el dominio propio. El dominio propio es lo que nos contrasta y lo que nos ayuda también a vencer el pecado de la glotonería, de los excesos en la comida y de cualquier otros excesos que podamos tener en complacernos a nosotros mismos. Entonces el apóstol Pablo aquí establece que el fruto del Espíritu es eso. Y llamo su atención también al versículo 24, que es muy aclarador. Dice así, pero los que son de Cristo.
¿Quiénes son de Cristo? Los que han creído, los que hemos depositado nuestra confianza en Cristo como único y suficiente Salvador, los que hemos entendido el Evangelio y hemos depositado nuestra confianza en Cristo. Dice, ¿qué pasa con esos creyentes? Dice, han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Entonces, ¿qué ha pasado con ese deseo, ese desenfreno que yo tenía por hacer esto? Ese desenfreno que me esclavizaba y yo no podía decirle no al pecado. La carne y sus deseos, yo puedo llevarlos a una cruz y decir no, porque en Cristo ya tenemos la victoria frente al pecado, frente a las pasiones y frente a los deseos. De manera que como creyentes, pues Cristo nos da verdaderamente esa victoria. Esa es la notable diferencia entre un creyente y un incrédulo. Un incrédulo, ¿qué hacía? No podía decir no. Un incrédulo era seducido por su pasión, por su deseo, y caíamos. Y eso éramos todos nosotros. Pero ahora en Cristo podemos hacer un alto y frenar absolutamente todo y decir no al pecado. Pero todo esto gracias a ¿qué? Al Espíritu Santo, que produce su fruto en nosotros como creyentes de un dominio propio. Y nota que es una de las características, hay muchas más que notamos ahí en el texto, en los versículos 22 y 23. Pero voy a ir a un pasaje en el que quiero centrarme mayormente y está en 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4 y vamos a examinar versículos 1 al 4. Allí vamos a ver y a encontrar varios principios que nos van a ayudar para vencer estos excesos en nuestra vida. Si ustedes encuentran uno que yo no mencioné, pues escríbanlo en los comentarios y también está ese espacio para la edificación. Entonces, versículos 1 al 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución y os ultrajen? De manera que tenemos aquí varios principios. El primer principio lo encuentro en el versículo 1. Dice, armados del mismo pensamiento. Dice, vosotros también, armados del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? El pensamiento de Cristo. Cristo venció al pecado. Cristo fue tentado. Cristo en el desierto también tuvo hambre. Y Él decidió escuchar la voz de Dios, no ceder frente a su carne y la venció el pecado, venció también la muerte al resucitar de entre los muertos y también nos da una gran victoria sobre el pecado y sobre la obra del mismo Satanás. Debemos tener ese mismo pensamiento, debemos adoptar ese mismo pensamiento. Nosotros debemos filtrar todo con la verdad de la palabra. Nuestro pensamiento no debe ser como que es que en las redes sociales la mayoría de personas piensan de esta manera. Ay, es que los jóvenes piensan de esta manera. Ay, es que mi mamá y en mi casa pensamos así. Nuestro pensamiento debe ser renovado, lavado, limpiado por la verdad de la palabra. Y teniendo la verdad de la palabra, entonces yo filtro todas mis opiniones, mis decisiones por lo que Dios piensa y por lo que Dios también me dice en su palabra. Entonces, tenemos la mente de Cristo, tenemos la palabra que es la verdad y todo eso lo debemos estar filtrando para adaptar un pensamiento bíblico. Frente a cualquier decisión, por más pequeña que la consideremos, debemos estar atendiendo a lo que Dios nos dice y filtrar todo y razonar todo con la verdad de la palabra. Debemos ser de esa manera, que nuestra mente esté totalmente renovada, que nos armemos, como dice aquí la palabra, del mismo pensamiento, un pensamiento de Cristo que venció el pecado. Entonces yo no debo estar diciendo, ay, sí, es que la vida cristiana es muy dura porque es que yo no puedo vencer el pecado. No, Cristo ya lo venció y nos da la facultad y nos da la victoria para también nosotros vencerlo de la misma manera en que lo venció. ¿Cómo nosotros debemos ver la carne y sus deseos? ¿Cómo debemos ver la carne y sus deseos? Gálatas nos dijo que ya han sido crucificados. Aquí en el capítulo 4 de 1 de Pedro, en el versículo 2, dice, para no vivir, o sea, si nos armamos de ese pensamiento, es con un propósito, y ese propósito es para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y nota que ese versículo 2 tiene un contraste al final casi del versículo, que antes vivíamos, y nos hace una comparación con lo que éramos antes de conocer al Señor. ¿Y cómo éramos antes de conocer al Señor según el versículo 2? Dice, vivíamos en la carne, en conforme a nuestras concupiscencias. Las concupiscencias son esos deseos bien fuertes de los hombres.
pero nos contrasta cómo debemos vivir. Entonces nos dice, sí, no, conforme a la voluntad de Dios. Debemos es, antes de Cristo yo vivía en total desenfreno, era esclavo del pecado, estaba encadenado y no podía decirle no, tenía que ser frente a todos sus deseos. Pero ahora en Cristo, la voluntad de Dios es que viva conforme a lo que Él quiere. Que ya como creyente no estamos en esa disolución, en ese total desenfreno, sino podemos decir no al pecado. Esa es la manera en que Cristo quiere que vivamos, en la que Dios quiere que vivamos. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Versículo 3. ¿Por qué debemos vivir ahora en la voluntad de Dios, ya que hemos creído en Él? Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y notamos lo que dice, baste ya, es como que ya fue suficiente, ya viviste, ya estuviste complaciendo a tu propio cuerpo, pero ahora has creído en Cristo. De manera que ya puedes decir, no, que ya puedes decir, ay, no, mire, no voy a atender a lo que vivan los demás, porque aquí dice también el versículo 3, y vivíamos para agradar a los gentiles, a los que no conocen al Señor, a los que no tienen temor de Dios, complaciendo porque es que, ay, yo tengo que vivir para agradar a los demás, para complacer a los demás, pero ahora en Cristo, a quien debo complacer es a Dios. Debo vivir una vida que agrade al Señor. ¿Pero por qué? Porque es que Cristo vino a este mundo para morir por mí. Ahora, Él venció el peor enemigo que yo tenía, que es el pecado, que es la muerte. Y con esa victoria que me da, puedo vencer también las maquinaciones del mismo Satanás. Venció Cristo al mismo Satanás que tenía todo este imperio de la muerte y del pecado. Y ahora yo vivo para Él. Él compró mi vida, yo le pertenezco a Él. De manera que ahora mi vida está totalmente entregada para Él. Le pertenece, Él la compró con su propia sangre, nos dice también la palabra. Ahora nuestra vida le pertenece y ahora nos da una libertad que nos libertó de la esclavitud del pecado, pero es una libertad que ahora yo ya entiendo la verdad me hizo libre y ahora yo decido voluntariamente obedecer lo que Dios me dice, obedecer su voluntad y no vivir una vida de total disolución frente al pecado. Así que la motivación para nosotros como creyentes debería ser obedecer y atender la voluntad de Dios. Y ya no obedecer y atender a la voluntad de nuestros deseos, de nuestra carne, de nuestras pasiones, viviendo en ese total desenfreno. ¿Qué va a pasar cuando tú y yo, como creyentes, decidimos, nos armamos de ese mismo pensamiento, entendemos que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que va a pasar? Versículo 4 nos lo va a decir. Dice así, a estos, hablando de los que no tienen conocimiento del Señor, de los mismos gentiles que no temen a Dios, dice, a estos les parece cosa extraña. Entonces, hay una distinción. Y cuando te vean a ti o cuando me vean a mí, los incrédulos van a decir, oye, pero eres extraño. Eres cosa extraña. ¿Por qué eres cosa extraña? El texto nos lo va a decir. Dice, porque ustedes no corren, no avanzan, no van en pro con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Nosotros no estamos en pro de cumplir los mismos deseos de la carne, de nuestras pasiones y agradar a los demás. Esa no es la vida de un creyente, sino vivimos para agradar la voluntad de Dios. ¿Y qué va a pasar? Los demás van a decir, esto es como extraño. Pero no simplemente eso, no nota que el texto no se queda ahí, sino el texto también al final del versículo 4 nos dice, y os ultrajan. La palabra ultrajan habla de que te van a insultar. No simplemente van a decir, usted es extraño, sino también que le van a insultar y muy seguramente te harán oposición, se burlarán. Quién sabe qué otras cosas puedan hacernos. Pero la Biblia también nos llama que somos bienaventurados por padecer por causa de Cristo, por seguir su voluntad. Y la voluntad de Dios, cada vez el mundo está más lejos de la voluntad de Dios. Y aunque nosotros podamos decir, no, es que es difícil vivir conforme a la voluntad de Dios, hermanos, no. Atendamos a la verdad de la palabra. Si atendemos a la voluntad de Dios, pues vamos a tener una vida que le agrade a Él. No viviendo nuestros propios deseos y nuestras propias pasiones, sino una vida que verdaderamente teme y agrada a Dios, porque Él nos compró, porque le pertenecemos. Ahora, para ir concluyendo, ¿qué es lo que vimos en este momento? Un creyente no corre en el desenfreno de los gentiles. No mostrarnos comportando como todo el mundo, que es que si todo el mundo se la pasa comiendo y bebiendo, entonces yo también tengo que hacer lo mismo. Yo no me comporto igual ni vivo en ese desenfreno. Ya tuve una vida antes de Cristo en ese desenfreno, pero ahora en Cristo ya no es de esa manera. Ahora, nuestra carne ha sido crucificada, nuestra carne con sus deseos y pasiones ha sido crucificada. Yo he decidido clavarla ahí y que muera.
y ahora Cristo es quien vive en mí, su Santo Espíritu mora en mí, ese es quien me ayuda a tener ese dominio propio y a dar ese fruto de su Santo Espíritu en la cotidianidad. Y bueno, vivimos finalmente para hacer la voluntad de Dios, vivimos para hacer la voluntad de Dios. Son estas tres cosas una realidad en tu vida, vivir para agradar a Dios, que tu carne y tus pasiones hayan sido crucificadas y que ya no corremos en el mismo desenfreno de los gentiles. Eso es una realidad en nuestras vidas para que lo estemos pensando y meditando. De ser así, somos creyentes. Y si de lo contrario podemos ser unos creyentes que no estamos atendiendo a la voz de Dios y que debemos examinarnos a la luz de la palabra, confesar nuestro pecado al Señor y arrepentirnos, cambiar nuestra mentalidad e ir en pro de la voluntad de Dios. Que el Señor nos siga ayudando en pro de sus buenos propósitos. Padre, a ti damos la gloria, a ti damos las gracias, Señor, por tus buenos deseos, Señor, por tu santa y divina voluntad para con nosotros, y a ti damos las gracias por ese tiempo que nos das, Señor, orando y sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones, que también atiendes a nuestra voz, pero que también nos hablas a través de tu palabra, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que está viendo este video, y bueno, oramos que pueda ser de bendición para la edificación, Señor, y oramos en los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amados, hasta una próxima oportunidad. La paz del Señor gobierne nuestros corazones. Chao, chao.